El edificio de Salvatierra Enterprises se alzaba como un gigante de acero y cristal en el corazón de Madrid. 100 pisos de lujo, tecnología y poder. Allí, cada rincón brillaba impecable, no por casualidad, sino gracias a quienes trabajaban en silencio cuando todos los demás dormían. Era el amanecer, y mientras los primeros empleados llegaban con café y prisa, Camila Torres ya estaba de rodillas en el baño principal del piso 32, con un cubo de agua tibia, guantes gastados y una sonrisa cansada. El olor del desinfectante se mezclaba con el eco distante de pasos apresurados. Nadie la miraba. Nadie sabía su nombre. Pero ella conocía cada detalle de aquel edificio, cada rincón que había limpiado como si fuera suyo. A pocos pisos arriba, el dueño del imperio, Alejandro Salvatierra, miraba desde su despacho panorámico la ciudad que parecía rendirse a sus pies. A sus 38 años, era el hombre más temido y admirado del sector tecnológico. Inteligente, ambicioso y frío. Todo lo que tocaba se convertía en éxito. Sin embargo, para sus empleados, él no era un ejemplo de inspiración, sino un recordatorio constante de perfección y distancia. Aquella mañana, Alejandro tenía una reunión crucial. La empresa estaba a punto de cerrar un contrato con un grupo internacional que podría duplicar su fortuna. Nada debía salir mal. Pero mientras bajaba por los pasillos, su irritación aumentaba. ¿Por qué hay olor a cloro aquí?, preguntó con tono seco. Una secretaria titubeó. El personal de limpieza acaba de terminar el baño, señor. ¿A esta hora?, bufó él, ajustando su reloj suizo. Ordene que trabajen fuera del horario de oficina. No quiero ver a nadie del servicio durante el día. Camila escuchó todo desde el interior del baño, sin moverse. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de vergüenza y rabia la atravesó. Sabía que debía quedarse callada, pero algo dentro de ella ardía. Salió lentamente, con el balde en la mano y la mirada baja. Disculpe, señor. No sabía qué. Alejandro la interrumpió sin mirarla. No me dé excusas. Haga su trabajo cuando no haya nadie. Camila apretó los labios. Eso intento, señor, pero los turnos los asigna la supervisora. Él levantó la vista por primera vez. Sus ojos grises la examinaron con frialdad, pero por un instante, algo en su expresión cambió. No era común que alguien le respondiera con calma. Camila no tenía maquillaje, el cabello recogido y las manos cubiertas de jabón, pero había en ella una dignidad silenciosa que lo desconcertó. ¿Cómo se llama?, preguntó él. Camila. Camila Torres. Bien, señora Torres, hable con su supervisora. Y limpie sin dejar rastro. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Camila lo siguió con la mirada. No era la primera vez que veía a Alejandro Salvatierra, pero sí la primera que le hablaba. Y aunque él la había tratado con desdén, algo en su voz le había quedado grabado. Un tono oculto, como si detrás de toda aquella arrogancia hubiera un hombre cansado. Aquel día fue largo. Camila continuó su trabajo, invisible como siempre. Pero las palabras del jefe no dejaban de resonar en su mente. No por orgullo, sino por una sensación inexplicable. Tal vez porque en sus ojos había visto un reflejo que no esperaba: soledad. Por la noche, al llegar a su pequeño apartamento en las afueras, su hijo, Daniel, la esperaba con un dibujo en la mano. Mamá, mira, te dibujé limpiando un castillo. Camila sonrió, aunque una lágrima se escapó. Es hermoso, mi amor. Lo abrazó con ternura. Pero no es un castillo, es solo un edificio. Para mí es un castillo, respondió él con inocencia. Esa noche, mientras lo arropaba, pensó en su vida. Había perdido a su esposo hacía 3 años, víctima de una enfermedad repentina. Desde entonces, cada día era una lucha entre el cansancio y la esperanza. Trabajaba limpiando los baños más lujosos de la ciudad, pero su sueño era otro: darle a su hijo un futuro mejor, aunque tuviera que sacrificar el suyo. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Alejandro llegó temprano, antes que nadie,
y mientras caminaba hacia su oficina, notó un aroma diferente. A lavanda. El baño del piso 32 brillaba como nunca. El mármol relucía, y las flores artificiales habían sido reemplazadas por flores frescas en un pequeño jarrón. Por alguna razón, se detuvo. ¿Quién hizo esto?, preguntó a la supervisora. Fue la señora Torres, señor. Dijo que los baños son el espejo del edificio y que un reflejo limpio inspira respeto. Alejandro guardó silencio. Esa frase se le quedó grabada. Durante los días siguientes, comenzó a notar la presencia de Camila en los pequeños detalles, el aroma, la pulcritud, el orden meticuloso. Sin saber por qué, empezó a buscarla con la mirada cuando caminaba por los pasillos. A veces la veía de lejos, siempre concentrada, siempre con esa serenidad que contrastaba con su propio caos interior. Una tarde, mientras ella limpiaba los lavabos del piso 20, él apareció sin previo aviso. Señora Torres, dijo él, apoyándose en la puerta, tengo curiosidad. ¿Por qué se esfuerza tanto en un trabajo que nadie aprecia? Camila se giró, sorprendida por su tono. Porque no limpio para que me vean, señor. Limpio porque me gusta que las cosas queden bien hechas. Él la miró con detenimiento. Eso no le da más dinero. No todo lo que vale se mide con dinero, respondió ella con una leve sonrisa. Alejandro se quedó sin palabras. No estaba acostumbrado a que alguien le respondiera así. Esa mujer, con ropa modesta y manos agrietadas, le hablaba con una paz que él había olvidado hacía años. Tiene una forma extraña de ver el mundo, señora Torres. No, señor. Solo tengo motivos distintos para seguir adelante. Y volvió a su trabajo, sin esperar respuesta. Alejandro salió del baño con una sensación nueva. Aquella conversación, tan simple, había removido algo en él. Tal vez un recuerdo, tal vez una culpa. No lo sabía, pero desde ese día, nada volvió a ser igual. Esa noche, mientras conducía hacia su casa, el reflejo de la ciudad en las ventanas de su coche le recordó el brillo del mármol recién limpiado. Pensó en ella. En su voz. En la forma en que lo había mirado sin miedo. Por primera vez en años, Alejandro Salvatierra no pensó en números ni contratos. Pensó en una mujer invisible que, sin quererlo, había comenzado a limpiar algo mucho más profundo que los baños de su empresa, el vacío de su alma. Durante los días siguientes, Alejandro Salvatierra intentó convencerse de que lo que sentía era una simple curiosidad pasajera. Se decía a sí mismo que no tenía sentido pensar en una mujer del personal de limpieza. Él, un hombre que había construido un imperio desde la nada, no podía distraerse con algo tan irracional. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorar el pensamiento, más volvía. Camila estaba en su mente de forma constante. No por su apariencia, aunque su sencillez tenía una belleza cálida y serena, sino por su forma de hablar, por la calma con la que enfrentaba el mundo, incluso cuando el mundo no la veía. Cada mañana, Alejandro encontraba excusas para pasar por los pisos donde ella trabajaba. A veces fingía revisar detalles del mantenimiento, otras decía querer observar la eficiencia del personal. Pero en realidad, buscaba ese instante en que sus miradas se cruzaban. Camila lo saludaba con respeto, sin servilismo. Y eso lo desconcertaba más que cualquier negociación que hubiera enfrentado. Una tarde lluviosa, una emergencia interrumpió la rutina. Un tubo se había roto en el baño principal del piso 40, provocando una pequeña inundación. El personal de mantenimiento estaba retrasado, y fue Camila quien subió con su cubo y sus herramientas improvisadas. Alejandro estaba en su oficina, revisando documentos, cuando escuchó el murmullo de los empleados y el sonido del agua corriendo. Frunció el ceño, molesto, y salió. Al llegar, encontró a Camila arrodillada, empapada hasta los hombros, intentando detener la fuga. ¿Qué hace?, preguntó él, sorprendido. Esto es peligroso. Camila lo miró, con el cabello pegado al rostro, y sonrió. Si espero a mantenimiento, el agua llegará al pasillo. No puedo permitir que se arruine el piso. Alejandro se quitó la chaqueta y se agachó junto a ella,
sin pensar. Déjeme ayudar. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Usted? No, señor, va a ensuciarse. Ya estoy ensuciado de otras cosas, respondió él con una sonrisa amarga. Trabajaron juntos durante varios minutos. El agua fría les calaba los brazos, pero entre ambos lograron cerrar la válvula principal. Al final, Camila rió al ver cómo el traje caro de Alejandro estaba empapado y lleno de jabón. Ahora sí, parece uno de nosotros, bromeó ella. Él la miró, y por un segundo, algo cambió. Ya no eran jefe y empleada. Eran dos personas, riendo bajo la lluvia que caía tras la ventana. Al día siguiente, toda la empresa hablaba del incidente. Algunos lo tomaban como una anécdota divertida, otros no podían creer que el CEO hubiera ayudado personalmente al personal de limpieza. Alejandro escuchó los comentarios sin inmutarse, pero en el fondo, aquella escena no salía de su mente. Esa noche, pidió revisar el expediente de Camila. Descubrió que tenía 29 años, trabajaba en la empresa desde hacía 4, era madre soltera y nunca había pedido aumento ni beneficio alguno. Su evaluación era impecable. Cerró el archivo lentamente. Algo dentro de él se removió, una sensación que hacía tiempo no sentía, admiración. Pasaron las semanas, y Alejandro comenzó a cambiar. Sin darse cuenta, empezó a notar cosas que antes ignoraba, los saludos de los empleados, el cansancio en los ojos del personal de limpieza, el esfuerzo invisible que mantenía todo funcionando. Pero los demás también notaron su cambio. Clara, su asistente personal y amiga de años, lo observaba con atención. Alejandro, últimamente estás diferente, le dijo una tarde, mientras firmaba contratos. ¿Diferente cómo? Más humano. Menos distante. Él sonrió apenas. Tal vez me hacía falta mirar el suelo para recordar quién lo mantiene limpio. Clara lo miró fijamente. ¿Esto tiene que ver con la señora Torres? Alejandro levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué lo dices? Porque últimamente visitas mucho los pisos donde ella trabaja. Y porque, por primera vez, llegas tarde a tus reuniones. Él no respondió. Solo cerró la carpeta y se quedó mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante él, brillante e indiferente. No sé qué me pasa, Clara. Esa mujer, me recuerda algo que creía haber perdido. ¿Qué cosa? Preguntó ella suavemente. La paz. Esa noche, Camila salió tarde del trabajo. La lluvia volvía a caer, y el viento soplaba con fuerza. Caminaba hacia la parada del autobús cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Necesita que la lleve? Se giró. Alejandro estaba allí, dentro de su coche negro, con el cristal bajado. No, señor. Estoy bien. No quiero molestarlo. No me molesta, respondió él. Suba, por favor. Ella dudó un instante, pero el frío la convenció. Subió al coche, sintiendo el contraste del calor interior. Alejandro le ofreció una chaqueta. No quiero que se resfríe. Gracias, murmuró ella, algo incómoda. El trayecto fue silencioso al principio. Luego, Alejandro habló. ¿Siempre vuelve tan tarde? A veces. El turno termina a las 10, y el autobús pasa cada hora. Eso no es seguro. Podría asignarle un transporte de la empresa. Camila negó con la cabeza. No, señor. No quiero privilegios. Solo necesito trabajar. Alejandro sonrió con respeto. Tiene orgullo. Tengo límites, corrigió ella, mirándolo con serenidad. Hubo un largo silencio. Luego, él dijo algo que ni siquiera había planeado. Camila, no sé cómo decirlo, pero, desde que la conocí, algo cambió en mí. Ella bajó la mirada. Señor, usted no me conoce. Yo solo limpio los lugares que usted pisa. No, dijo él, con voz baja. Usted limpia mucho más que eso.
Camila lo miró sin entender del todo, pero aquella frase quedó suspendida en el aire como una promesa. Esa noche, al llegar a casa, Camila sintió el corazón acelerado. Se reprendió a sí misma por dejar que algo así la afectara. Sabía lo que era la diferencia entre sus mundos. Sabía que nada bueno podía salir de aquello. Y, sin embargo, mientras abrazaba a su hijo dormido, no pudo evitar recordar su mirada. La del hombre más poderoso que había conocido, y que, por alguna razón, la había mirado como si por fin viera a alguien. El lunes amaneció con el sol filtrándose entre los cristales del edificio de Salvatierra Enterprises. Los empleados llegaban con la prisa habitual, el murmullo de los teclados comenzaba a llenar las oficinas, y el ritmo del poder se imponía como siempre. Pero para Alejandro, algo había cambiado de manera irreversible. Desde aquella noche lluviosa en que llevó a Camila a casa, no había podido dejar de pensar en ella. Su rostro aparecía en los silencios entre reuniones, en los reflejos de las ventanas, incluso en su mente antes de dormir. Era una presencia suave pero constante, como una melodía que se repetía sin permiso. Intentaba distraerse con trabajo, con cifras, con decisiones importantes. Pero nada lograba apagar esa sensación nueva y peligrosa, el deseo de verla otra vez. Camila, por su parte, había intentado poner distancia. Sabía que un acercamiento con el jefe podía costarle más que el empleo, su tranquilidad, su reputación, su estabilidad. Sin embargo, cada vez que lo veía cruzar el pasillo con su paso firme y su mirada fría, sentía una contradicción dentro de sí. Era el mismo hombre que la había humillado la primera vez que se encontraron, pero también el que se arrodilló en el agua junto a ella sin importarle su traje. ¿Quién era realmente Alejandro Salvatierra? Una mañana, la supervisora del personal de limpieza, Rosa, se acercó con una expresión nerviosa. Camila, el señor Salvatierra pidió que limpies personalmente el baño de su oficina a partir de hoy. Camila se quedó inmóvil. ¿Cómo dice? ¿Hay otras personas asignadas a ese piso? Sí, pero él lo solicitó expresamente. Rosa bajó la voz. No sé qué pasa, pero será mejor que no hagas preguntas. Camila asintió con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía negarse. Pero también sabía que ese cambio alteraría todo. A media mañana subió al último piso, con su carrito de limpieza. Las puertas de cristal se abrieron con un sonido suave, revelando el despacho más imponente del edificio. Alejandro estaba allí, de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Cuando la vio entrar, interrumpió la llamada. Buenos días, señora Torres. Camila asintió sin levantar demasiado la vista. Buenos días, señor. Solo haré mi trabajo, no lo molestaré. No me molesta, respondió él con calma. De hecho, me alegra verla. Ella no contestó. Abrió la puerta del baño y comenzó a limpiar con movimientos firmes, intentando ignorar la mirada que sentía sobre su espalda. Alejandro se acercó lentamente. No tiene por qué estar tan tensa. Solo quería agradecerle por lo que hizo aquella vez. No fue nada, dijo ella sin volverse. Es mi trabajo. No, no lo es. Nadie se arriesga así por algo que no le pertenece. Camila dejó el paño en el lavabo y lo miró. Tal vez me arriesgué porque ese lugar también es mío. Paso más tiempo aquí que en mi propia casa. Él sonrió levemente. Entonces usted entiende este edificio mejor que yo. Lo entiendo porque lo limpio, no porque lo posea. Hay una diferencia. Alejandro guardó silencio. No estaba acostumbrado a que nadie lo desarmara con palabras tan simples. A partir de ese día, el despacho comenzó a tener un ambiente distinto. Cada mañana, cuando Camila entraba, Alejandro encontraba una excusa para iniciar una conversación. A veces le ofrecía café, otras preguntaba por su hijo, Daniel, a quien había conocido de nombre en una charla casual. Ella, poco a poco, dejó de responder con tanta distancia. Hablaban del clima, de la ciudad, de libros que ella leía en el autobús. Alejandro se sorprendía con su inteligencia, con la forma en que encontraba belleza en cosas pequeñas.
Una vez, ella mencionó que solía escribir poemas cuando era adolescente. ¿Poemas?, preguntó él con curiosidad. ¿Aún los escribe? No, respondió ella, sonriendo con cierta nostalgia. Dejé de hacerlo cuando la vida se volvió demasiado real. Alejandro la miró en silencio. Tal vez debería volver a hacerlo. A veces escribir es la única forma de limpiar lo que las lágrimas no pueden. Camila lo observó, sorprendida por la sensibilidad en sus palabras. Por un instante, no vio al CEO arrogante, sino al hombre que había olvidado cómo mirar el mundo sin miedo. Sin embargo, en la empresa comenzaron los rumores. Los empleados hablaban en voz baja, inventando historias sobre la limpiadora del jefe. Algunos la miraban con envidia, otros con desprecio. Una tarde, cuando Camila llegó a su casillero, encontró una nota anónima. Cuidado con jugar con fuego. No todos los hombres ricos salvan, algunos solo usan. Camila sintió un nudo en la garganta. No quería problemas, y menos aún ser motivo de burla. Esa noche decidió que debía alejarse de Alejandro antes de que todo se complicara. A la mañana siguiente, fue directamente a su oficina. Señor Salvatierra, necesito hablar con usted. Él levantó la vista de sus papeles, sorprendido por su tono firme. Por supuesto, Camila. ¿Ocurre algo? Sí. Quiero pedir que me reasignen a otro piso. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Acaso alguien la ha tratado mal? No. Solo creo que es mejor mantener las cosas profesionales. No quiero malentendidos. Él se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. ¿Malentendidos? Usted sabe de qué hablo, señor, dijo ella bajando la mirada. La gente habla. Y no quiero perder mi trabajo por una historia que no existe. Alejandro la miró con una mezcla de frustración y ternura. ¿Y qué pasa si sí existe? Camila dio un paso atrás, atónita. No diga eso, por favor. No puede decir eso. ¿Por qué no? Preguntó él, con una intensidad que la hizo temblar. ¿Por ser el jefe? ¿Por el dinero? Porque somos de mundos distintos, respondió ella casi en un susurro. Y porque usted no sabe lo que es perder todo por confiar en la persona equivocada. Alejandro quiso responder, pero no pudo. Su mirada se encontró con la de ella, y por un instante, el aire pareció detenerse. Había dolor, miedo y deseo entre ambos. Finalmente, Camila recogió su carrito y salió sin mirar atrás. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por su casa vacía, recordando cada palabra. Comprendió que lo que sentía por Camila no era una simple atracción, sino algo más profundo, algo que había esperado toda su vida sin saberlo. Pero también entendió que si quería acercarse a ella, debía hacerlo de la única forma que ella respetaría, no como jefe, sino como hombre. Y por primera vez en años, Alejandro Salvatierra decidió dejar de esconderse detrás de su poder. Los días que siguieron a la conversación con Camila fueron los más silenciosos que Alejandro recordaba. La oficina parecía vacía, aun cuando seguía llena de gente. Ya no escuchaba su voz cada mañana, ni veía el reflejo de su figura moverse con calma entre los pasillos. Todo seguía igual, pero nada lo era. Intentó centrarse en el trabajo, pero el peso de la ausencia lo perseguía incluso en los números. Descubrió que había aprendido algo que jamás imaginó, que el sonido de una fregona y el aroma del jabón podían ser compañía. Una tarde, su asistente Clara entró en el despacho sin previo aviso. Alejandro, necesitas concentrarte. Estás perdiendo el enfoque. Él levantó la mirada, agotado. No es tan simple, Clara. No me digas que esto tiene que ver con ella otra vez, replicó ella, cruzándose de brazos. Todos hablan, ¿lo sabes? Dicen que te obsesionaste con una limpiadora. Que hablen, respondió con frialdad. No me importa. A ti sí te importa, dijo ella con firmeza. Porque te conozco. Si de verdad no te importara, ya la habrías olvidado.
Alejandro no respondió. Clara lo observó un instante más, suspiró y dejó un documento sobre su escritorio. El consejo está inquieto. Quieren resultados, no distracciones. Cuídate de lo que haces, Alejandro. El mundo empresarial no perdona las debilidades. Cuando ella salió, él se quedó mirando por la ventana. Desde allí, podía ver el parque donde Camila solía almorzar durante su descanso. Una idea se encendió en su mente. A la mañana siguiente, Alejandro dejó su coche y caminó hasta aquel parque. No usaba su traje habitual, sino una camisa sencilla, sin reloj caro ni acompañantes. Quería ser él, sin títulos. Y allí estaba ella, sentada en un banco con una fiambrera entre las manos, leyendo algo mientras comía un bocadillo. Su hijo, Daniel, jugaba con una pelota a unos metros de distancia. Alejandro se acercó con el corazón acelerado. Camila. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Qué hace aquí? Vine a hablar. Y no como su jefe. Ella lo miró con cautela. No tiene que venir hasta aquí. Ya le pedí que me reasignaran. Lo sé. Y acepté su solicitud. Se detuvo un instante, luego agregó, pero eso no significa que no quiera verla. Camila guardó silencio. Daniel se acercó corriendo y lo miró con curiosidad. ¿Quién es, mamá? Ella dudó. Un conocido del trabajo. Alejandro se agachó, sonriendo al niño. Hola, campeón. Soy Alejandro. El niño lo miró con picardía. ¿Tú también limpias baños? Camila se sonrojó. Daniel, no digas eso. Alejandro rió. No, pero creo que debería aprender. El pequeño soltó una carcajada inocente y volvió a correr. Camila lo observó alejarse y suspiró. No debió venir, señor Salvatierra. Las cosas entre nosotros no existen, lo sé, interrumpió él. Pero eso no significa que no sienta. Ella lo miró fijamente. No puede sentir algo por alguien como yo. ¿Por qué no? Preguntó él suavemente. ¿Porque limpia despachos en lugar de limpiarlos de poder? ¿Porque tiene menos dinero? Camila apartó la mirada. Porque su mundo no perdona errores, Alejandro. Y yo no tengo espacio para más dolor. Hubo un silencio largo. El viento agitaba las hojas, y el ruido lejano de la ciudad se mezclaba con el sonido de los niños jugando. Alejandro habló finalmente. Cuando era niño, mi madre limpiaba casas. Nunca lo conté, ni siquiera en entrevistas. Me avergonzaba. Pero ella me enseñó que la dignidad no se mide por la ropa ni por el dinero, sino por cómo enfrentas los días difíciles. Camila lo miró, sorprendida. No sabía eso. Nadie lo sabe, respondió él, bajando la voz. Tal vez por eso me convertí en lo que soy, un hombre que olvidó mirar a la gente, que pensó que el respeto se compra. Hasta que la conocí. Sus palabras eran sinceras, tan desarmadas que Camila no supo cómo reaccionar. El corazón le latía con fuerza, pero el miedo aún era más grande. Alejandro, no sé si puedo creer en algo así. He aprendido que las promesas se rompen con facilidad. Entonces déjeme demostrarle que no todas se rompen, dijo él, acercándose. No quiero que me vea como su jefe. Solo como alguien que la necesita. Camila respiró hondo, conteniendo las lágrimas. No me haga esto. Si me equivoco, lo pierdo todo. Y si no lo intenta, tal vez pierda lo que más vale, susurró él. Ella dio un paso atrás, confundida por lo que sentía. Antes de que pudiera responder, Daniel volvió corriendo. Mamá, tengo hambre. Camila asintió, recogió sus cosas y miró a Alejandro por última vez. Gracias por venir, pero, no busque algo en mí que no puedo darle. Se marchó sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo en medio del parque. Esa noche, de regreso en su casa, él encendió el fuego de la chimenea y se sirvió una copa de vino.
Pero el lujo no le sabía a nada. Lo había tenido todo, y aún así se sentía vacío. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Se vio por fin como era, un hombre rodeado de éxitos, pero sin un alma que lo acompañara. En ese instante, tomó una decisión. No podía obligar a Camila a aceptarlo, pero sí podía convertirse en alguien digno de su respeto. Durante las semanas siguientes, el cambio fue notorio. Alejandro comenzó a involucrarse directamente en el bienestar de los empleados. Redujo las horas extras, mejoró los contratos del personal de limpieza y creó un fondo para apoyar a madres solteras dentro de la empresa. Los directores lo criticaron al principio, pero él no dio explicaciones. Solo decía: nadie trabaja bien en un lugar donde no se siente visto. Camila, al enterarse de las nuevas medidas, no podía creerlo. No había hablado con él desde aquel día, pero algo en su interior le decía que esas decisiones llevaban su nombre escondido entre los motivos. Una tarde, cuando terminaba su turno, encontró un sobre blanco sobre su carrito de limpieza. Dentro, una nota en letra elegante decía: gracias por enseñarme a mirar lo que antes ignoraba. No busco su perdón, solo su sonrisa cuando la vida le permita sonreír. Alejandro. Camila apretó el papel contra su pecho. No sabía si llorar o sonreír. No podía negarlo más, aquel hombre, que un día fue arrogante y cruel, estaba cambiando. Y sin querer, ella también había empezado a cambiar con él. Pero el destino no suele permitir que los sentimientos crezcan sin pruebas. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su fe en el amor, sino también su fuerza para enfrentar el pasado que cada uno había intentado olvidar. El invierno llegó con una lluvia constante que parecía no tener fin. La ciudad se volvía gris bajo el cielo nublado, pero dentro de la empresa Salvatierra Group, algo distinto comenzaba a florecer. Los rumores sobre el cambio del CEO ya eran imposibles de ignorar. Algunos empleados decían que Alejandro había perdido la cabeza, otros aseguraban que estaba humanizándose. Lo cierto era que nadie lo había visto tan concentrado y, al mismo tiempo, tan distante. Camila, por su parte, seguía cumpliendo sus turnos con disciplina. Había intentado apartar a Alejandro de sus pensamientos, pero el corazón no entendía de órdenes. Cada vez que veía su firma en los comunicados internos o escuchaba su voz en las reuniones por altavoz, sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. Una noche, al salir de la empresa, encontró a Clara esperándola junto a la puerta. La asistente personal del CEO se acercó con una expresión seria. Camila, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella se tensó, insegura. Claro, ¿ocurre algo? Clara asintió lentamente. Sí. Es sobre Alejandro. Está diferente. No sé qué le hiciste, pero cambió su forma de ver todo. No obstante, no todos en el consejo lo apoyan. Algunos piensan que sus decisiones emocionales están poniendo en riesgo la compañía. No entiendo por qué me lo dice a mí, respondió Camila con cautela. Porque tú eres la razón, contestó Clara sin rodeos. Y si él cae, quiero que sepas que muchos lo señalarán como culpa tuya. Camila se quedó sin palabras. Yo nunca quise eso. Lo sé. Pero el amor, cuando nace en el lugar equivocado, puede destruir lo que más se intenta proteger. Clara se alejó dejando a Camila bajo la llovizna, con el alma en un nudo. Caminó rápido hacia su casa, donde Daniel dormía con su pijama de dibujos. Lo observó un momento y sintió el peso de su realidad. No podía dejar que nada pusiera en riesgo su estabilidad. Por él, debía mantenerse fuerte. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propio dilema. Esa misma semana debía presentar ante los inversionistas un proyecto que implicaba destinar parte de las ganancias a programas sociales. Sabía que eso lo enfrentaría con los accionistas más poderosos, pero no pensaba retroceder. En su despacho, repasaba los informes cuando un recuerdo lo golpeó de improviso, él, con 7 años, esperando a su madre al final del día. Ella llegaba agotada, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, pero siempre le sonreía. Lo único que un ser humano necesita para ser grande es no olvidar de dónde viene,
solía decirle. Y ahora entendía por fin aquellas palabras. Golpearon la puerta. Pasa, dijo sin levantar la vista. Era Clara. Los inversionistas están listos para la reunión. Pero antes, hizo una pausa. Hablé con Camila. Alejandro levantó la mirada, preocupado. ¿Por qué hiciste eso? Porque te estás jugando demasiado, respondió ella con sinceridad. Y no todos entienden tus razones. Quise advertirla. Él se recostó en la silla. No necesito que nadie la advierta. Ella sabe lo que hace. No, Alejandro. Ella teme lo que tú puedes perder. Y te ama lo suficiente como para mantenerse lejos. Las palabras lo atravesaron. Quiso responder, pero no pudo. La reunión fue tensa. Los inversionistas escucharon en silencio mientras Alejandro presentaba su proyecto con voz firme, sin esconder su convicción. No se trata solo de números, dijo. Se trata de personas. Una empresa que no cuida a los suyos está condenada a morir, aunque sus balances digan lo contrario. Uno de los directores, un hombre mayor de mirada fría, intervino. ¿Y desde cuándo el corazón dicta las estrategias financieras, señor Salvatierra? Alejandro sostuvo su mirada. Desde que entendí que sin corazón no hay propósito. Hubo un murmullo entre los asistentes. Algunos lo aplaudieron con discreción, otros lo miraron con desdén. Pero él sabía que no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Camila recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Necesito verte, dijo su voz, cansada pero sincera. Alejandro, no creo que sea buena idea. Por favor. Solo unos minutos. En el parque. El mismo banco. Camila colgó sin responder, indecisa. Pasó casi una hora mirando la lluvia caer antes de ponerse el abrigo. Daniel dormía, y la vecina se ofreció a quedarse con él. Cuando llegó al parque, Alejandro ya estaba allí, empapado por la llovizna. Está loco, le dijo, intentando contener la sonrisa. Un poco, respondió él. Pero solo por usted. Camila lo miró, y en su mirada había tristeza y ternura. Me dijeron que sus decisiones están causando problemas. No quiero ser la causa de su caída. Alejandro dio un paso hacia ella. Mi caída fue el día que dejé de ser humano. Si hoy me arriesgo, es porque usted me devolvió lo que había perdido. Ella bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. No puedo vivir en su mundo, Alejandro. No pertenezco ahí. Él tomó su mano con cuidado. Entonces crearé uno donde ambos podamos existir. No con lujos, sino con verdad. Camila lo miró a los ojos, y por un instante, el ruido del mundo desapareció. Se abrazaron bajo la lluvia, sin importar nada más. Era un encuentro breve, pero tan real que ninguno necesitó palabras. Sin embargo, los días siguientes trajeron consecuencias. Los medios se enteraron del cambio de políticas dentro de la empresa y comenzaron a especular. Algunos artículos insinuaban que el CEO estaba influenciado por una mujer de bajo rango. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles. Camila fue llamada por recursos humanos. Le ofrecieron una indemnización y una salida discreta para evitar escándalos. Ella, con dignidad, firmó sin decir nada. Cuando Alejandro se enteró, irrumpió en la oficina furioso. ¿Quién autorizó esto? Clara lo miró con pesar. Ella misma lo pidió, Alejandro. Dijo que era lo mejor. Él se quedó inmóvil. ¿A dónde fue? No lo dijo. Solo dejó una carta para ti. Alejandro la tomó con manos temblorosas. La abrió lentamente. Alejandro, no me pidas que luche en un campo donde todo está en tu contra. Mi batalla es por mi hijo, y no puedo exponerlo al fuego de tu mundo. No te dejo por falta de amor, sino por amor mismo. Porque a veces amar también significa irse. Gracias por mirarme cuando nadie más lo hacía.
Camila. El papel cayó de sus manos. La oficina giraba a su alrededor, pero dentro de él solo había un silencio devastador. Esa noche no durmió. Por primera vez en años, lloró sin vergüenza. Había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, y perdió lo único que realmente valía. Pero el destino aún no había escrito su última línea. Y aunque la distancia parecía definitiva, el amor, ese que nace de la verdad, nunca se apaga del todo. Pasaron 3 meses. El invierno cedió lentamente su lugar a la primavera, y con ella, los árboles comenzaron a florecer como si el mundo intentara recordarle a todos que incluso después del frío más duro, la vida vuelve a nacer. En la empresa Salvatierra Group, las cosas habían cambiado. Las decisiones de Alejandro, que en un principio parecían un acto de locura, demostraron ser una revolución silenciosa. Los empleados trabajaban con más motivación, la productividad aumentó y los medios, que antes lo criticaban, empezaron a reconocer su nueva visión de liderazgo humano. Pero para Alejandro, el éxito se sentía vacío. Había ganado respeto, pero había perdido la sonrisa que le daba sentido a sus días. A menudo, se encontraba mirando por la ventana, recordando la última vez que vio a Camila. Se preguntaba dónde estaría, si aún limpiaba para sobrevivir, si Daniel seguía jugando con aquella pelota roja en el parque. Cada pensamiento era un recordatorio de lo que el orgullo y el miedo podían arrebatar. Una mañana, su asistente Clara entró con un expediente en la mano. Hay una feria comunitaria en el barrio de Santa Rosa. Están pidiendo donaciones de la empresa para apoyar un nuevo centro educativo. Alejandro levantó la mirada. ¿Santa Rosa? Sí. ¿Quiere que lo agregue a la lista de eventos benéficos? Él asintió. No solo eso. Quiero asistir personalmente. Clara lo miró sorprendida. ¿Usted? Sí. Es hora de recordar por qué empecé todo esto. El barrio de Santa Rosa era un lugar humilde, pero lleno de vida. Las calles estaban adornadas con banderines de colores, los niños corrían entre los puestos de comida, y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el bullicio del mercado. Alejandro, vestido con una simple camisa azul y jeans, caminaba sin la escolta ni los lujos habituales. Nadie lo reconocía. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser solo un hombre entre la gente. Mientras recorría los puestos, escuchó una voz conocida detrás de una mesa. Daniel, cuidado con el chocolate caliente, que aún quema. El corazón le dio un vuelco. Giró lentamente y la vio. Camila estaba allí, sonriendo, con un delantal blanco y las mangas arremangadas, sirviendo bebidas a los vecinos. Su cabello estaba recogido en una trenza, y su rostro, aunque cansado, irradiaba serenidad. Junto a ella, Daniel, ahora un poco más alto, ayudaba a repartir vasos. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo como el mundo se detenía. Luego caminó hacia ellos, temeroso de romper el instante. Camila levantó la vista y lo vio. Su sonrisa se borró por un momento, sustituida por una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Alejandro, susurró. ¿Qué hace aquí? Vine a donar algo, respondió con voz suave. Pero parece que acabo de encontrar algo mucho más valioso. Daniel lo reconoció enseguida. ¿El señor del parque? Exclamó, corriendo a abrazarlo. Alejandro se agachó y lo sostuvo con fuerza. Hola, campeón. Has crecido. Camila observaba la escena con los ojos brillantes. No esperaba verlo más. Yo tampoco esperaba dejar de hacerlo, respondió él. Pero aprendí que cuando uno ama de verdad, no puede rendirse del todo. Camila bajó la mirada. Alejandro, no debía venir. Aquí tengo paz. Empecé de nuevo. Y eso me alegra, dijo él con sinceridad. No vine a complicarte la vida, Camila. Solo quería verte. Saber que estás bien. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos algo que no era poder ni arrogancia, era vulnerabilidad. Estoy bien, dijo al fin. Trabajo en esta pequeña cafetería comunitaria.
Me permite cuidar de Daniel y ayudar a otros. Alejandro sonrió. Siempre supiste construir belleza en medio del caos. Ella suspiró. ¿Y usted, por qué no está en su oficina salvando el mundo con su nueva filosofía? Porque entendí que no se puede salvar el mundo si uno no sana su propio corazón. Camila lo observó, intentando resistirse a lo que sentía. Alejandro, mi mundo es sencillo. No tiene lugar para lujos ni promesas rotas. Él se acercó un paso. Entonces permíteme construir uno contigo. No como tu jefe, ni como el hombre que te falló. Sino como alguien dispuesto a aprender lo que realmente significa amar. Camila lo miró, temblando entre el miedo y la esperanza. ¿Y si vuelve a doler? Entonces dolerá juntos. Pero ya no habrá soledad. Hubo un largo silencio. El bullicio del lugar parecía desvanecerse a su alrededor. Ella lo miró, y en ese instante, comprendió que no podía seguir negando lo que su corazón llevaba meses gritando. Sonrió con ternura. Siempre fue terco, Alejandro Salvatierra. Él rió levemente. Y tú, la única que logró hacerme sentir vivo. Camila se acercó lentamente. Él extendió la mano, sin forzarla. Ella la tomó con suavidad, como quien elige confiar una última vez. Daniel, sin entender del todo, los miraba con una sonrisa. ¿Vamos a ser una familia? Camila lo miró, y luego a Alejandro. Eso depende de él, dijo ella. Alejandro se arrodilló ante el niño, con lágrimas contenidas. Si tú me dejas, seré el hombre que cuide de ustedes dos, siempre. Daniel asintió con la inocencia de quien aún cree en los finales felices. Entonces sí. Camila rió entre lágrimas y abrazó a su hijo. Alejandro los envolvió a ambos, sintiendo que todo el peso de los años desaparecía. Meses después, la cafetería comunitaria floreció con la ayuda anónima de una gran donación. Nadie sabía que venía de Salvatierra Group. Alejandro seguía al frente de su empresa, pero cada tarde, al cerrar la jornada, se lo veía caminar hacia aquel barrio humilde. Allí, Camila lo esperaba con una taza de café y Daniel corriendo a su encuentro. No había castillos ni fortuna, solo tres corazones que aprendieron que el amor verdadero no nace del poder, sino de la humildad. Porque, a veces, el destino no une a las personas que se parecen, sino a aquellas que se necesitan para recordar quiénes son. Y así, en medio del aroma del café y las risas sinceras, Alejandro comprendió que finalmente había encontrado su hogar.